Hola, este es un relato de la historia edilicia del templo de la parroquia San Isidro en Las Piedras, Uruguay. La historia del edificio se puede dividir en tres etapas constructivas. La primera, desde la construcción por Fongivel y Mayol en 1868, donde se construyó enteramente usando técnicas catalanas de albañilería, con columnas interiores rematadas en arcos y bóveda central en ladrillos. Esta primera etapa culmina con la demolición de la cubierta del techo, según recomendaciones de técnicos gubernamentales. Gracias a la intervención de la feligresía, encabezada por don Pilar Cabrera, se detuvieron las demoliciones a tiempo para salvar los muros, columnas y torres y se realizó la reconstrucción en 1912, con un nuevo techo de estructura y cielo raso de madera y cubierta de chapas de zinc. En esta fotografía vemos cómo se modificó la arquitectura interior del templo, especialmente en la construcción de una gran viga dintel sobre los capiteles de las columnas, a diferencia de los arcos originales del período anterior. En este dintel habían ventanas que iluminaban la nave central. Se aprecia también la forma del techo a dos aguas, donde se distinguían las cerchas de soporte. El piso original de la iglesia estaba formado por baldosas cerámicas que habían quedado en muy mal estado por efecto de la intemperie y la vegetación que creció durante los años de demolición. Sobre estas baldosas se construyó en 1912 un nuevo pavimento de baldosas de grés de origen francés y de alta resistencia que se conserva hasta hoy. Las fotografías que veremos ahora fueron obtenidas en la década de 1940 y muestran algunos detalles del interior de la iglesia. Aquí vemos la conformación del altar mayor que estaba adherido al retablo con el sagrario sobre él. Recordemos que en esa época el celebrante de la misa se ubicaba de frente al sagrario y de espaldas a la feligresía. Sobre el sagrario se mostraba una imagen del Sagrado Corazón de Jesús que hoy se conserva en un altar lateral. A los lados, sobre ménsulas ubicadas a cierta altura, estaban las imágenes de los santos patronos, San Isidro Labrador y su esposa, Santa María de la Cabeza, en posición similar a las que actualmente están dispuestas. Esta imagen es tomada desde el presbiterio hacia el atrio, y se puede apreciar la forma general del interior de la iglesia, el púlpito de madera desde el cual el sacerdote hablaba a los parroquianos, elevado para permitir una mejoría en la emisión acústica. Vemos también el órgano en el coro y los confesionarios de madera entre las columnas. Aquí vemos la iglesia durante una celebración, destacándose el uso de alumbrado con energía eléctrica para uso decorativo. También vemos una cruz de madera que asoma entre las primeras columnas del lado norte. En 1901, el padre salesiano Félix Guerra adquirió un órgano alemán que fue instalado originariamente en la capilla de María Auxiliadora, que era la capilla destinada al colegio salesiano, de estilo gótico y que estaba ubicada en la esquina suroeste de Avenida Artigas y Garibaldi. Conocida como la Capilla Gótica, fue demolida a fines de la década de 1960, perdiéndose un elemento patrimonial importantísimo para el acervo pedrense. En 1919 este órgano se trasladó a la iglesia parroquial, ubicándose sobre el coro. En la década del 90 se le realizaron tareas de restauración y se modificó su ubicación a la actual, que permite mantener el nivel de humedad adecuado para el órgano y permite ver el rosetón central desde el interior. En 1933 se colocó un crucifijo con una imagen comprada por el padre Antonio Lacabane en Europa. La cruz fue realizada en madera de cedro en Talleres Don Bosco. Inicialmente esta cruz se ubicó asomando entre las columnas del lado norte. Posteriormente, a fines de la década de 1970, se usó como imagen central del retablo, complementándose el ancho de la cruz. Esto fue hasta 2012, cuando se trasladó a la ubicación actual. En la década de 1940 se realizaron diversas obras de acondicionamiento y mejoras en la iglesia. Siendo párroco el padre Carlos Charles, se convocó a un importante arquitecto de la época, el arquitecto Rafael Ruano,
que por esa época estaba realizando obras de restauración en la iglesia matriz, la Catedral de Montevideo. Dado que se presentaban dudas sobre la estabilidad de las torres, se consultó a un eminente ingeniero calculista de la época, el alemán Adolf Hartschuh, quien proyectó una viga cintura y elementos de consolidación y vinculación entre las torres. En el año 1943 se realizaron, bajo la dirección del arquitecto Ruano, trabajos de sustitución de revoques de las fachadas y torres de campanarios. Se puede apreciar en estas fotografías actuales detalles de cornisas y molduras de fachada y los monogramas de María con las letras MA entrelazadas sobre el rosetón y JHS, monograma del nombre de Jesús. En esa oportunidad se efectuaron diversas mejoras en la construcción, destacándose el cambio del rosetón central con la imagen del santo patrono. Se muestra un detalle de los donantes y de la fecha de restauración. En el interior, el arquitecto Rafael Ruano proyectó un nuevo altar de María Auxiliadora en estilo ecléctico y elementos del barroco colonial como las columnas salomónicas. La ejecución fue de la empresa constructora Motter y Borlandelli. En 1952, siendo párroco el padre Orestes Nuti y presentando el techo de madera señales de deterioro, este realizó un concurso de proyectos que fue ganado por el arquitecto pedrense Carlos Alfredo Trobo, quien propuso sustituir el techo por bóvedas de hormigón armado, restituyendo la imagen original del templo. En el siguiente video veremos la construcción del actual techo de la iglesia San Isidro de las Piedras. Muchas gracias.